Continuamos entonces con el desarrollo del ensayo de tracción. Bien, está claro entonces que en algún punto previo a alcanzar el máximo de carga que se le puede aplicar a cada probeta, se retira el extensómetro. Lo que vamos a detallar a continuación es el proceso que le vamos a realizar a la probeta 2 para simular un evento que podría ser que se supere la carga nominal para la que estaba diseñado y que entonces impacte sobre las propiedades. Vamos a hacer lo que se denomina un trabajado en frío sobre la probeta 2, que consiste esencialmente en esta secuencia de carga y descarga. Se aplica la carga suavemente hasta superar el límite elástico y luego en algún valor de la carga posterior al límite elástico se produce la descarga. De esta manera, la probeta ha sufrido una deformación irreversible. Entonces, el propósito del ensayo de la probeta 2 va a ser determinar cuánto impacta este trabajado en frío sobre las propiedades que ya hemos medido y hemos cuantificado por el ensayo de la probeta 1, que actúa como testigo de las propiedades del material en estado virgen. Al producir esta deformación plástica, esta vez sí tenemos que tener en cuenta que la sección, que el diámetro de la probeta ha disminuido. Entonces, este diámetro, medido luego del trabajado en frío, va a ser el que vamos a tomar como el diámetro inicial de la probeta 2 para calcular el área inicial para hacer el ensayo de tracción. Destacamos que este procedimiento no forma parte del ensayo en sí. Esto es un recurso que estamos utilizando para producirle un evento a la probeta que pueda modificar en algún grado las propiedades originales. Las medidas que se pueden tomar al finalizar el ensayo sin necesidad de apelar a los datos registrados por la computadora son, por ejemplo, los diámetros en las estricciones. Una vez que retiramos las probetas de la máquina de ensayo, tanto la 1 como la 2, hermanamos las partes y con el mismo calibre con que tomamos el diámetro inicial, tomamos el valor del diámetro en la estricción. Esto nos permite también calcular otro parámetro que cuantifica la ductilidad del material, que se denomina el porciento de reducción de área, que consiste en calcular el área que tiene la sección transversal aquí en la estricción y hacer la variación porcentual respecto del área inicial de la probeta. Cuánto cambió la sección desde el valor inicial hasta el estado final aquí en la zona de la rotura. Y otra cantidad que se puede medir directamente sobre la probeta, sin apelar a los datos registrados, es la longitud final que tiene el intervalo marcado que hemos tomado la precaución de hacer antes de ensayarlo. Lo que se hace es, a partir de la rotura, se toman 10 marcas hacia un lado y 10 marcas hacia el otro y se mide esa longitud. Nosotros sabemos que 20 marcas en el estado inicial de la probeta, antes del ensayo, equivalían a 200 milímetros. Entonces, ahora medimos a cuánto se estiró esa longitud inicial y el cambio porcentual de esa longitud es lo que denominamos el porciento de elongación a la rotura y es otro indicador cuantitativo de la ductilidad de la probeta. Otro ensayo que exigen las normas, sobre todo para aceros en la construcción,
es el ensayo de plegado. En esta figura apreciamos una máquina de tracción similar a la que está en el laboratorio de ensayo de materiales. Acá se ve el cabezal móvil superior, acá estaría el cabezal inferior, pero en este caso se ha hecho un montaje ligeramente distinto. La probeta inicialmente recta se coloca en esta posición sobre dos apoyos simples y desplazando el cabezal superior, empujando esta pieza que se denomina mandril, se comienza a doblarla a la probeta para darle esta forma de U. El mandril es una barra de metal sólido cuyo extremo final tiene un perfil redondeado de un diámetro que es algún múltiplo del diámetro de la probeta que se va a ensayar. Mientras más pequeño sea ese múltiplo, más exigente es la prueba de plegado. Esta es una prueba cualitativa, es decir, una vez que se plegó la probeta con algún diámetro de mandril determinado, se verifica si en la superficie de la zona plegada aparece algún tipo de daño, típicamente fisuras, agrietamiento o algún daño visible. El material, según las distintas normas, debe poder plegarse a algún valor específico de N sin que aparezca algún daño en la superficie. Para la verificación del cumplimiento del plegado, junto con los datos del ensayo de tracción, se va a proveer de una fotografía de la probeta plegada sobre una escala para que se pueda medir el diámetro de curvatura y saber cuánto valía el N con el que se hizo el plegado, porque ya el diámetro de la probeta lo conocemos. Y lo que se va a ver en la fotografía que se va a proveer es que no hay daño en la superficie. Quiere decir que el ensayo de plegado para ese valor de diámetro de mandril ha sido superado exitosamente. ¿Qué magnitudes que determinan, cuantifican las propiedades del material vamos a determinar a partir de los datos del ensayo? Como es natural, a ambas probetas le vamos a determinar el módulo de elasticidad o módulo de Young. También vamos a determinar los límites elásticos de ambas y el esfuerzo de tracción de ambas. También podremos calcular, al tener el límite elástico y el módulo de Young, el módulo de resiliencia. Luego deberemos encontrar un cuantificador del trabajado en frío que se le hizo a la probeta 2. Es decir, qué tan intenso ha sido el proceso de deformarla plásticamente a la probeta. Es decir, tenemos que calcular un indicador que se denomina técnicamente el porciento de trabajado en frío. Se usa la nomenclatura proveniente del inglés, que se le dice cold work al trabajado en frío, entonces el indicador se denomina el porciento de cold work. También vamos a determinar las ductilidades en ambas probetas. Como dijimos, vamos a determinar el alargamiento porcentual a la fractura o a la rotura, que denominaremos porciento AR. También la reducción porcentual de área, porciento RA. Este asterisco es para llamar la atención de que en realidad a este parámetro al final no lo volcamos a las planillas de control. Pero bueno, como ejercicio conviene también calcularlo. Y finalmente, también es una medida de ductilidad el resultado del plegado. Es decir, si la probeta puede doblarse como una U con un diámetro interno de unas pocas veces el diámetro propio de la probeta, quiere decir que el material es, y sin que aparezcan daños, perdón, significa que el material es muy dúctil. Así que es también una medida de la ductilidad.
Los resultados del experimento en sí, del ensayo en sí, como se dijo, van a venir dados en una planilla en Excel. En el encabezado de esa planilla van a estar los parámetros con los que se realizaron el ensayo. Se le pondrá alguna denominación al acero, por ejemplo, en este caso es un acero liso o común, porque la superficie de la barra que hemos usado como probeta no tiene ningún tipo de textura, no tiene ni filamentos, ni un entramado, ni ningún tipo de sobresaliente, es un acero liso. La base es la geometría de la sección transversal. En este caso es una probeta circular. Y el tipo largo, porque como dijimos, la probeta tiene que ser esbelta para el ensayo de tracción. Luego especificaremos en qué rango de carga se realizó el experimento. Recordemos que se dijo que iba a ser en el rango de 25 toneladas. ¿Cuál fue la carga máxima que se alcanzó en toneladas? Esto va a ser la indicación de la aguja roja en el momento que se comience a formar la estricción y la aguja negra empiece a retroceder. Aquí faltaría también indicar la carga de retiro del extensómetro, tiene que quedar claramente indicada. La longitud de referencia del extensómetro, que es de 40 milímetros. Los diámetros de la probeta, el inicial, que como dijimos se tomaba generalmente como un promedio de 2 mediciones en direcciones perpendiculares, y el diámetro final medido en la estricción, y las dimensiones finales del intervalo de marcado, que inicialmente eran 200 milímetros y luego del experimento pueden ser bastante más grandes. En este caso, en el ensayo que se está tomando como ejemplo aquí, la longitud final llegó a ser de 257 milímetros. Bien, estos valores de la variación de diámetro permite el cálculo del porciento de reducción de área, y este permite el cálculo del porciento de alargamiento a la rotura. Luego vienen los datos en sí. Van a venir en 3 columnas. La primera columna es la del tiempo, que en realidad no tiene interés para nuestro trabajo. Luego viene el estiramiento. Acá debería decir estiramiento. El estiramiento medido por el extensómetro en milímetros. Y luego la carga medida por el medidor analógico en toneladas. Como ven, hay una gran cantidad de datos. Aquí la serie de datos comienzan desde la línea 19 y llega hasta la 4615. O sea que tenemos prácticamente 4600 datos en todo el rango del esfuerzo. Este último valor de esfuerzo no corresponde, destacamos, no corresponde ni al máximo de la curva de esfuerzo de formación, ni al valor de rotura. No, señor. Esta última carga es la que corresponde a la carga de retiro del extensómetro. O puede ser que el extensómetro se la retire un poquito después de esta carga, pero este dato no es ni el máximo esfuerzo aplicado, ni el esfuerzo de rotura. Bien. Como los parámetros, como las magnitudes que se miden, tienen distintos orígenes, aquí vamos a hacer una tablita con la nomenclatura que vamos a usar en las ecuaciones que vienen a continuación, para que quede claro de dónde procede cada dato medido y la incerteza con que se las determina. Por ejemplo, la carga aplicada a las probetas, que se mide digitalmente, es decir, cuando está colocado el extensómetro, cuando los datos van por la interfaz a la computadora, se está midiendo digitalmente tanto la carga como el estiramiento. Entonces, a esas cargas le denominaremos C sub D, carga digital. La incerteza con que están determinadas esas cargas es de 1 por 10 a la menos 4 toneladas. Estas
cargas medidas digitalmente no son otras cosas que los valores de carga que están aquí en la tabla. Y ustedes ven que están todos los valores con apreciación de 1 por 10 a la menos 4 toneladas. Lo mismo, los estiramientos de la probeta medidos digitalmente en milímetros, les llamaremos delta L sub D, con la delta minúscula para no confundir con la delta que representa el error, y la incerteza de esas mediciones de alargamiento es de 1 por 10 a la menos 4 milímetros. Estos son los estiramientos que aparecen en la tabla medidos digitalmente por el extensómetro. Aquí en la tabla vemos que todos tienen una apreciación de 10 a la menos 4 milímetros. La carga máxima a la que se someten ambas probetas ya no se mide digitalmente, porque ya se retiró el extensómetro un poco antes de alcanzar. Entonces, estas cargas C sub M se miden en el medidor analógico de carga, cuya apreciación en el rango de 0 a 25 toneladas es de 0,05 toneladas. La carga con la que se le hace el trabajado en frío a la probeta 2 también se mide con el medidor analógico de carga, le llamaremos C sub cold work. También la apreciación es de 0,05 toneladas, porque la estamos midiendo en el mismo rango con que se mide las cargas en general. Todos los diámetros, tanto el inicial de ambas probetas como los finales en las estricciones de ambas probetas y como el diámetro de la probeta 2 luego del cold work, se miden, todos estos diámetros, se miden con un calibre de apreciación 0,05. Es decir, al diámetro inicial de las probetas 1 y 2 le llamaremos phi sub 0, a los diámetros finales le llamaremos phi sub f, y al diámetro con el que queda la probeta luego del trabajado en frío se llama phi sub cold work. Bueno, la longitud inicial, perdón, y este phi sub cold work hará las veces de phi sub 0 para la probeta 2. Eso es lo que hay que tener presente. Cuando hagamos el ensayo de la probeta 2, la sección transversal de esa probeta se calculará con este diámetro. Y esa será el área con la que se dividirán las fuerzas y con eso se calcularán los esfuerzos en todo el ensayo de la probeta 2. La longitud de referencia del marcado para la determinación del porciento de elongación a la rotura, L sub 0, se mide con regla milimetrada, así que su incerteza es de 1 milímetro. Recordemos que esta longitud es típicamente de 200 milímetros, por lo tanto el error relativo no es muy importante. Tenemos 1 milímetro en 200. Y la longitud final luego del ensayo es una longitud bastante mayor, y también se mide con regla milimetrada y su incerteza también es del orden del milímetro. Y finalmente la longitud inicial de referencia del extensómetro, L sub 0, que es 40 milímetros, la vamos a adoptar como que tiene incerteza despreciable. Bien, ¿cómo debemos procesar los datos que vienen en las tablas con estiramiento en milímetros y carga en toneladas? Debemos convertirlos a esfuerzo y deformación. Esfuerzos de ingeniería y deformación de ingeniería. Entonces, a la carga medida digitalmente, o sea, todos los valores de carga que están en las tablas, las debemos multiplicar por 1000 para pasarlas a kilogramos y por el valor de la aceleración de la gravedad para convertirla a newton, y esto la debemos dividir por el área calculada con el diámetro inicial de la probeta expresada en metros cuadrados. El estiramiento
se calcula simplemente dividiendo, en la deformación específica epsilon, se calcula simplemente midiendo los estiramientos registrados en la tabla, que son los estiramientos medidos digitalmente, en el valor inicial de referencia del extensómetro, que recuerden es L0, es decir, esta longitud inicial de referencia no tiene nada que ver con la longitud inicial de marcado de 200 milímetros. Esta es la separación de los puntos de anclaje del extensómetro sobre la probeta, que vale 40 milímetros. Podemos hacer la transformación de estos datos haciendo las operaciones con las columnas del Excel. De esa manera vamos a pasar los estiramientos en milímetros a deformaciones adimensionales y la carga en toneladas a esfuerzo en Pascal o múltiplo de Pascal. Así ya estaremos en condiciones de hacer las gráficas de esfuerzo de formación. Conviene primero hacer el gráfico en todo el rango del ensayo para ver si cualitativamente el comportamiento de la probeta responde a lo que se espera a partir de conocimientos previos de cómo se debe comportar ese material. Aquí vemos que efectivamente la probeta 1 respondió como un acero dúctil, está la zona lineal, luego aparece el escalón de fluencia, luego aparece la acritud y la curva sigue ascendiendo hasta este punto donde se retiró el extensómetro. Este punto no es el máximo valor de esfuerzo. Esto no representa el máximo valor de esfuerzo, sino el punto donde se retiró el extensómetro. Como se puede ver, la adquisición de datos reales tiene algunos inconvenientes como cualquier trabajo de medición. Es decir, puede haber algunos momentos en que se pierdan datos porque, por ejemplo, hay un deslizamiento de los puntos de anclaje del extensómetro, o hay algún saltito brusco en la posición de esos puntos de anclaje que producen estas cosas un poco raras, esta discontinuidad con un ligero cambio de la curvatura, aquí una discontinuidad pero conservando la curvatura, aquí un tramito donde no se registraron datos. Todo eso tiene que ver con que cualquier proceso de medición está afectado de errores accidentales. Bien. Si se grafican los datos de la probeta 2, un primer resultado cualitativo que se aprecia al ver el gráfico es que la probeta 2 no presenta escalón de fluencia. La probeta 2 era exactamente igual a la probeta 1 hasta el momento en que se realizó el trabajado en frío. Entonces, una primera evidencia de que ese proceso de trabajado en frío impactó en las propiedades del material es el hecho de que ahora no hay escalón de fluencia. También debemos aceptar que haya algunas pequeñas discontinuidades, pero cualitativamente el comportamiento es el que corresponde a un acero un poco menos dúctil que el de la probeta 1. O sea, algo le pasó a la ductilidad de la probeta 2. Bien. Pasemos entonces a la determinación de los parámetros que nos propusimos cuantificar a partir del resultado del ensayo. La determinación del módulo de Young. Como sabemos que geométricamente el módulo de Young es la pendiente de la zona lineal de la curva, siempre se tiene la tentación de pensar que tomando el origen de coordenadas y algún punto en algún lado de la zona lineal, se puede hacer el cálculo de la pendiente mediante el cociente de ordenada y abscisa. Bueno, eso no es correcto porque, como se aprecia aquí en esta gráfica, que es la zona ampliada de la parte lineal de la probeta 1,
se nota claramente que hay una gran dispersión de los puntos experimentales. La dispersión es bastante más grande que el error experimental. Entonces, claramente es un caso para aplicar el método de cuadrados mínimos. Es decir, la forma adecuada, la forma correcta, apropiada de hacer el cálculo del módulo de Young en este caso es haciendo un ajuste lineal por cuadrados mínimos y determinar la pendiente de la recta ajustada por este método. Aquí se ve que con Excel se hizo esa regresión lineal, ahí está trazada la mejor recta, y aquí está la ecuación de esa recta donde está clara la pendiente que nos da el valor numérico del módulo de IA. Aquí vemos un poquito más grande esa misma zona de la probeta 1, de la parte lineal. Lo que se ha hecho es copiar de la tabla de datos todo un intervalo de puntos de deformación y esfuerzo dentro de lo que se entiende que es una parte lineal. Para eso, primero deberíamos, perdón, me estoy yendo hacia el otro lado. Para eso primero debemos mirar aquí en la gráfica total, desplazando suavemente el cursor, viendo un tramo donde nos parezca que es lineal, vemos hasta qué valor tenemos la linealidad, vamos a la tabla de valores, copiamos esos valores, los pegamos por aparte y hacemos una gráfica nueva en donde hacemos la regresión lineal. Y como dijimos, usando la opción de que la ecuación se escriba en pantalla, podemos tener a la vista el valor del módulo de Young. Obviamente, al hacer el ajuste de cuadrados mínimos, estamos compensando muchos errores sistemáticos. Aquí está el mismo procedimiento para la probeta 2, en donde quizá hubiera convenido tomar un intervalo más pequeño de datos, quizá hubiera sido conveniente tomar hasta aquí nomás y ahí linealizar, porque se ve con cierta claridad que aquí los puntos experimentales se están desviando un poquito de la mejor recta y no hay una desviación en sentido contrario del otro lado, entonces esta desviación no está compensada. Entonces, de alguna manera, estaremos modificando un poco para abajo el módulo de Young de la probeta 2. De nuevo, de la ecuación de la recta podemos tomar el valor numérico del módulo de Young de esta probeta. ¿Cómo se determinarán los límites elásticos? Bien, hemos visto que la literatura, Callister, todos los libros nos dicen que en el caso de la probeta que presenta escalón de fluencia, el valor del sigma de fluencia se calcula como el promedio de las fluctuaciones en el límite elástico inferior y podríamos tomar como criterio de acotar ese sigma de fluencia con el valor del semi-intervalo entre el máximo y el mínimo de esta fluctuación. Aquí a la derecha se ve una ampliación de lo que hemos dicho que era el escalón de fluencia de la probeta 1. Aquí donde parece estar bastante bonito el escalón de fluencia, si tomamos solamente esta porción de la gráfica y la ampliamos, nos aparece esto que es bastante feo. Lo que puede pasar es que el extensómetro tenga cierta inercia y no pueda seguir las rápidas fluctuaciones de estiramiento y contracción que sufre la probeta en el momento de la fluencia, y entonces lo que sale es una cosa un poco rara, pero igual aplicaremos este mismo criterio. Es decir, vamos a tomar el intervalo donde ocurren todas estas variaciones, el valor promedio de ese intervalo será el sigma de fluencia y la mitad de ese intervalo será la incerteza con que lo determinamos. Para determinar el límite elástico de la probeta 2, vamos a hacer la construcción del 0,2%. Vamos a aplicar el criterio de ingeniería del 0,2%. Es decir,
en el punto de abscisa 0,002, desde ese punto trazamos una recta que tenga la pendiente igual al módulo de Young de la probeta 2. Esta sería la ecuación de esta recta, en donde al ir dándole los valores de epsilon desde aquí en adelante, tiene que ir generándose esta gráfica, esta recta, y lo que nos importa es el punto donde se produce la intersección. Es decir, podemos tomar una sección alrededor de la intersección para ver claramente dónde está el punto más cercano al paso de la recta, y tomaremos la ordenada de ese punto como el sigma de fluencia, el límite elástico, perdón, de la probeta 2. No es apropiado decirle sigma de fluencia. Bueno, la determinación del esfuerzo de tracción. Lo que debemos hacer es tomar el dato de la carga máxima que se midió con el medidor analógico de carga, que está anotada en el encabezado de la planilla, se la convierte a Newton y se la divide en el área inicial en metros cuadrados, y de esa manera tendremos el sigma de tracción del material en pascales o megapascales. Podemos hacer la propagación del error si queremos cuantificar la incerteza con que se puede calcular este parámetro, y aquí está, es un caso muy simple de propagación de error. En cuanto al módulo de resiliencia, como ya están determinadas para ambas probetas los esfuerzos, los límites elásticos, el sigma de fluencia en el caso de la probeta 1, el límite elástico de la probeta 2, y los módulos de Young, podemos calcular aproximadamente el módulo de resiliencia con esta ecuación. Y también la incerteza se puede calcular con esta sencilla propagación. Para cuantificar el trabajado en frío, o sea, qué tan intenso fue el proceso que se le hizo, qué tan fuerte fue la causa que ocasionó los cambios en las propiedades del material, se hace lo que se denomina el cálculo del porciento de trabajado en frío, el porciento de cold work. Se calcula como la variación porcentual del área de la probeta. Partimos de una probeta que nominalmente debía tener 20 milímetros, pero por las dudas ha sido medida, así que tenemos el valor real de que era el diámetro inicial de esa probeta, y hacemos el cálculo del área, obviamente en términos pi sobre 4, el factor pi sobre 4 de todos estos términos se cancela, entonces nos quedan directamente los cuadrados de los diámetros. Entonces, al diámetro inicial al cuadrado se le resta el diámetro que quedó en la probeta luego del trabajado en frío elevado al cuadrado, y se divide en el diámetro inicial y se multiplica por 100. Esto entonces nos dirá de cuánto por ciento fue el trabajado en frío que se le hizo a la probeta 2. Y será entonces un valor importante, porque si solo miramos los cambios en los valores de las propiedades de la probeta 2, sin tener idea de con qué intensidad se la transformó, se la trató, se la procesó, no estaría completa la comparación. También se puede acotar el porciento de trabajado en frío con esta propagación. La determinación de la ductilidad. Bien, dijimos que la íbamos a hacer mediante 3 parámetros. El alargamiento porcentual a la rotura, que era la diferencia entre a cuánto se estiraron los 200 milímetros iniciales de marcado, menos el valor de 200 milímetros sobre los 200 milímetros por 100. Y también podemos dar un valor de la incerteza de esa magnitud con esta acotación, con esta propagación de error. Luego el porciento de reducción de área, que es similar a cómo se calcula el porciento de cold work.
donde aquí vemos que los factores pi sobre 4 se cancelan, entonces nos queda simplemente la operación con los cuadrados de los diámetros inicial y final de cada probeta. Y entonces, esto sería el diámetro inicial antes del ensayo, este es el diámetro en la estricción luego del ensayo, y este también es el diámetro inicial. Y aquí la propagación. Y el último, y el último control, el último cuantificador de la ductilidad será comprobar si efectivamente se superó el ensayo de plegado con un mandril de un diámetro determinado. ¿Cómo se van a presentar los resultados que se obtengan? Bueno, vamos a llenar dos planillas. Esta que se ve ahora y otra muy similar. Esta para la probeta 1, esta para la probeta 2. Y ahora vamos a indicar qué datos hay que volcar en cada una de ellas. En la probeta 1 vamos a indicar cuál es la norma que establece cuáles son los valores mínimos que debe tener los distintos parámetros del material para considerar que es apto para la aplicación para la que se lo quiere usar. Vamos a especificar la forma original de la probeta, es decir, podemos poner acá probeta cilíndrica o probeta de base circular, cualquier forma de expresar claramente que era una probeta cilíndrica. Aquí pondremos si sabemos qué acero era, por ejemplo, el acero SAE tanto, o el acero DIN tanto, o cualquier denominación que identifique el tipo de acero que estamos ensayando. También se los vamos a indicar. La condición que hay que volcar aquí en la planilla es, para la probeta 1, la condición de material virgen, porque la probeta 1 se va a ensayar tal como viene de fábrica, sin haber sufrido ningún proceso previo. En esta parte de la tabla hay que completar el diámetro que dijimos. Si estuviéramos en el laboratorio con la probeta en la mano y con el calibre, deberíamos medir el diámetro en dos direcciones perpendiculares y tomar el promedio. Como no vamos a estar en el laboratorio, lo que podemos hacer es simplemente marcar una línea horizontal en cada uno de estos casilleros y poner el valor del diámetro que aparece en el encabezado de cada planilla. Porque ese valor del diámetro que figura en el encabezado de cada planilla ha sido medido de esta forma. Solamente que no quedó registro de cuáles fueron cada una de las mediciones. Lo que aparece aquí es el diámetro nominal de la barra, es decir, el diámetro que el fabricante dice que tiene su barra. Por supuesto es un valor teórico, si se quiere, porque siempre en los procesos de fabricación de los aceros, las barras que salen tienen fluctuaciones en el valor de su diámetro. Por eso es necesario hacer ahí, aunque sea un promedio de 2 mediciones. Bien. En esta porción de la tabla, lo que vamos a hacer es volcar los datos con que está configurada la máquina del ensayo. Por ejemplo, en qué rango de carga, dijimos que va a ser de 0 a 25 toneladas, qué apreciación tiene la escala en ese rango, que dijimos era 0,05 toneladas, cuál fue la carga de retiro del extensómetro, eso lo van a leer en el encabezado de las tablas de cada planilla, y lo van a volcar aquí a esta tablita. ¿Cuál fue la carga máxima? Que esa también está en el encabezado de las planillas. Es, como recuerden, esta carga máxima ha sido medida analógicamente en el medidor analógico de carga, porque ya se la midió cuando se había retirado el extensómetro. Se midió usando la aguja roja, porque la aguja negra iba a estar retrocediendo, porque se estaba formando la estricción en la probeta. Y finalmente la longitud de referencia del extensómetro, solo como recordatorio para que fijemos bien que la longitud de referencia del extensómetro no tiene nada que ver con la longitud de marcado de 200 milímetros.
Esta longitud de referencia del extensómetro es de 40 milímetros. Es la distancia entre los puntos de anclaje del extensómetro sobre la probeta. Bien. En esta última tablita están ya previamente señalados los valores que exige la norma que deben tener los distintos parámetros de la probeta para considerar que se cumplen con esas condiciones. Por ejemplo, se exige que el módulo de Young tenga como mínimo 195 por 10 a la 6 pascal. Entonces, aquí vamos a poner nuestro valor experimental del módulo de Young, vamos a hacer la comparación, y si nuestro módulo de Young calculado es igual o mayor que el especificado por la norma, en la verificación pondremos sí. Es decir, sí se verifica que el módulo de Young satisface la exigencia de la norma. Lo mismo con la tensión de fluencia, lo mismo con la resistencia a la tracción, lo mismo con el alargamiento porcentual de la rotura, el módulo de resiliencia y también con el ensayo de plegado. Aquí, por ejemplo, está puesta en esta tabla que la probeta debe poder plegarse sin recibir ningún daño, doblarse como una U, sin producirse ningún daño superficial, con un mandril que tenga 2 veces el diámetro inicial de la probeta. Si en la fotografía que le vamos a dar, ustedes pueden constatar que eso ha ocurrido, pueden poner entonces en este casillero que sí se satisface esa condición. Finalmente acá abajo se pondrá el nombre del autor y las fechas, y esta planilla debe estar acompañada con el gráfico de esfuerzo de formación en todo el rango del ensayo, el gráfico de la porción elástica de la curva de esfuerzo de formación con el ajuste lineal para la determinación del módulo de Young, con la ecuación donde se pueda leer claramente la pendiente de esa recta, y el valor de esa pendiente debe coincidir con el módulo de Young que se pone en este casillero. También debe presentarse el gráfico de la zona ampliada del escalón de fluencia con la determinación gráfica del ancho del intervalo de fluctuaciones del escalón de fluencia, su valor promedio y el semiancho. Entonces, ese valor debe reflejarse en lo que se pone aquí en la planilla. El módulo de resiliencia se calcula mediante los 2 primeros parámetros, así que es un número. Lo que interesa es que alcance como mínimo este valor. Si lo supera está todo bien. Entonces, así se llena esta planilla. Y así se acompaña con los gráficos que justifican los valores que se están poniendo aquí. Es decir, no va a quedar completo el gráfico si simplemente aparecen los valores numéricos. Tienen que venir los gráficos que demuestran que han sido debidamente obtenidos esos valores. Para la probeta 2 se va a llenar una planilla ligeramente distinta, porque en esta planilla lo que nos interesa es poner de manifiesto qué cambios han sufrido, qué variación han sufrido las propiedades mecánicas a consecuencia del trabajado en frío que se ha realizado. Bien, también comenzaremos llenando cuál es la norma con la que nos hemos regido para hacer este ensayo, cuál era la forma de la probeta, ya sabemos qué datos poner acá, qué tipo de acero era, y aquí en la condición debemos poner material trabajado en frío, o previamente trabajado en frío, o lo que sea, pero debe quedar claro que esta probeta tiene una condición distinta que la 1. Esta ha sufrido un proceso previo, tiene una historia previa. En cuanto al diámetro,
vamos a poner como diámetro inicial el nominal, el que dice el fabricante. Aquí el valor del diámetro luego del trabajado en frío, que está en el encabezado de la tabla de la probeta 2. Aquí haremos el cálculo del porciento de cold work, calculando la variación porcentual de área entre estos dos diámetros, y eso será el porciento de cold work que se le aplicó a la probeta 2. Y acá de nuevo los parámetros del ensayo, en donde es prácticamente lo mismo, salvo que la carga de retiro del extensómetro puede ser ligeramente distinta, la carga máxima puede ser también distinta, y la longitud, bueno, la longitud del extensómetro es siempre 40 milímetros. Bien, en la última parte de esta tabla vamos a poner primero los datos que hemos obtenido nosotros en el ensayo de la probeta 1. Aquí vamos a poner los valores obtenidos del ensayo de la probeta 2, y en la última columna haremos el cálculo de la variación porcentual que experimentó cada una de estas propiedades de la siguiente manera. Haremos la diferencia del valor de ensayo actual, es decir, del valor de ensayo de la probeta 2 menos el valor de ensayo de la probeta 1, dividido el valor de ensayo de la probeta 1 y multiplicado por 100. Así haremos los cálculos de todas estas variaciones. Serán variaciones porcentuales y tendrán signo, porque habrá algunas de estas propiedades cuyo valor aumenta y algunas disminuye. Si hay aumento, la variación porcentual será positiva. Si hay disminución, la variación porcentual será negativa. Esta planilla también debe ser acompañada con el gráfico esfuerzo de formación de la probeta 2 en todo el rango de carga, la ampliación de la zona lineal con el ajuste por cuadrados mínimos de la recta para obtener el módulo de Young. La ecuación debe aparecer en pantalla, la pendiente de esa ecuación debe coincidir con el valor de módulo de Young que se ponga en este casillero, y también la construcción del 0,2% para determinar el sigma de fluencia. Y el sigma de fluencia determinado por ese método debe coincidir con el que se vuelque a esta tabla. Bien, una vez completada estas tablas, estaría completo el ensayo, porque tendríamos las propiedades del material virgen, una determinación cuantitativa de qué proceso se le aplicó a la probeta 2 y qué cambios le produjo en las propiedades mecánicas ese proceso. Bien, con esto está finalizada la explicación del ensayo de tracción, en el que hemos intentado tratar de trasladar de la mejor manera posible la impresión de un ensayo de tracción real, a pesar de que lo estamos haciendo puramente virtual, pero con el apoyo de los videos y el conocimiento previo de ustedes, pueden imaginarse cómo es el ensayo. Está el compromiso de la cátedra, que si tenemos la fortuna de reincorporarnos a la presencialidad antes del final del cuatrimestre, vamos a invitarlos a que asistan a la realización de un ensayo de tracción con fines de que lo vean. En la realidad no vamos a tomar datos de ese ensayo, va a ser para que ustedes vean todo esto que estamos explicando aquí en la virtualidad. Muchísimas gracias.